Nunca le conté a mi hijo que había ganado la lotería, y no porque temiera su reacción, sino porque en el fondo ya sabía cuál sería. Los años te enseñan a leer miradas, silencios y sobre todo, intenciones. El dinero tiene una manera curiosa de revelar el alma de la gente, y yo quería mirar a mi familia sin máscaras, aunque eso significara seguir vistiendo las mías. Aquel día, cuando supe que mis 6 números coincidían con los del sorteo, no grité, no lloré, no me desmayé. Solo apagué el televisor, me serví un café y miré el billete como quien sostiene un arma cargada. 47 millones de pesos. Una cifra capaz de convertir al más humilde en altivo y al más altivo en desconocido. Y yo preferí no ser ninguno de los dos. Me quedé sentado frente a la mesa, observando el billete arrugado, recordando los días en que tuve que empeñar el reloj de mi difunta esposa para pagar la universidad de mi hijo, Francisco. Ella solía decirme, cuando tengamos algo, prométeme que no dejaremos de ser sencillos. Así que guardé el billete en una caja vieja de tabaco y prometí cumplirle. No por superstición, sino por respeto a lo poco que siempre tuvimos. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Durante meses fingí que nada había cambiado. Seguía conduciendo mi viejo coche azul, el que a veces se apagaba en los semáforos, y me obligaba a fingir que revisaba algo bajo el capó. Los vecinos se reían con cariño. «Don Manuel, ¿cuándo se decide a cambiar ese cacharro?» Yo sonreía, levantando el capó vacío. «Cuando este carro me deje de hablar tal vez», decía, y seguía mi camino. Por las tardes, caminaba hasta la panadería de la esquina. El dueño, un joven amable, me fiaba a veces un par de panes cuando el bolsillo no alcanzaba. Yo se los pagaba al día siguiente, aunque ya tenía millones en el banco, no por necesidad, sino por humildad. La gente solo muestra su verdadero rostro cuando cree que no puedes ofrecerle nada. Mi hijo, en cambio, rara vez llamaba. Francisco siempre estaba ocupado. Reuniones, viajes, cenas con la familia de su esposa, Lucía, esa mujer de sonrisa ensayada y ojos que te medían como si fueras un mueble viejo. Cuando me invitaban a su casa, en las pocas ocasiones que lo hacían, todo parecía una obra de teatro, en la que yo era el personaje que nadie quería en el reparto. Una vez escuché a Lucía decirle, «Tu padre debería vender ese auto, Francisco. Da una mala imagen». Él rió. «Papá se aferra a sus cosas viejas. No entiende que el mundo cambió». Yo fingí no oír, pero esas palabras se clavaron hondo, como astillas en la piel del alma. La soledad tiene un sonido. Es parecido al del reloj de pared marcando los segundos en una habitación vacía, y ese sonido me acompañaba cada noche, recordándome que aunque tenía todo el dinero del mundo, seguía siendo invisible para los que más amaba. Una mañana, mientras desayunaba, recibí una llamada. Era Francisco. Su voz sonaba nerviosa pero educada. «Papá, Lucía quiere invitarte a la cena de Navidad con la familia de su padre». «¿La familia de su padre?», pregunté sorprendido. «Sí, estarán todos. Sería bueno que vinieras, ¿no?» Por dentro sonreí, no por alegría, sino por curiosidad. Después de tanto tiempo sin verme, ¿por qué de pronto esa invitación? El tono de su voz me lo reveló todo. No era cariño, era compromiso. Lucía debía querer mostrar que su esposo aún cumplía con sus deberes familiares. Aunque el padre fuera poco más que un estorbo con apellido, acepté sin pensarlo. «Claro, hijo, estaré allí». «Pero, papá», titubeó, «viste algo decente, ¿sí?» «No te preocupes», le dije, «me pondré lo mejor que tengo». Cuando colgó, me quedé mirando el teléfono. No sentí rabia, sentí una extraña paz. Esa clase de calma que antecede a una tormenta que uno mismo decide provocar. Esa noche saqué el billete original de la caja de tabaco. No lo hacía desde hacía meses. Lo miré bajo la luz tenue del comedor, como quien observa a un viejo amigo que ha guardado un secreto demasiado tiempo. 47 millones. Tantos años rompiéndome las manos para sobrevivir, y ahora el destino me ofrecía un poder distinto, el de no necesitar nada, ni su aprobación, ni su respeto. Solo justicia, a mi manera. Esa idea empezó a tomar forma, lenta, pero firme. No sería venganza, no en el sentido cruel de la palabra. Sería una lección, una forma de devolver al mundo y a mi hijo una mirada limpia, sin engaños.
Pasé los días siguientes planeando cada detalle. Fui al banco, abrí una cuenta discreta y transferí parte del dinero a una fundación que ayudaba a ancianos abandonados. El resto lo guardé para un propósito que aún no me atrevía a nombrar. Después fui a un concesionario. Entré con la misma ropa de siempre, y el vendedor, al verme, ni siquiera se acercó. Tuve que llamarlo yo. Busco un coche, pero uno que no haga ruido al frenar, le dije. Él me miró con desdén. ¿Cuál es su presupuesto, señor? Sonreí. Digamos que el necesario. Le pagué al contado. Pidió disculpas al notar el cheque, pero ya era tarde. Las disculpas no compran dignidad. Al llegar la víspera de Navidad, tenía todo listo. Mi traje viejo, el auto azul con el tapizado roto y una sonrisa tan serena que nadie podría imaginar lo que se escondía detrás. Cuando me miré al espejo antes de salir, recordé la voz de mi esposa. Cuando tengas algo, no dejes de ser quien eres. Le prometí en silencio que así sería, pero también le prometí que aquella noche mi hijo aprendería algo que ningún dinero puede comprar: vergüenza y verdad. Arranqué el auto. El motor tosió 3 veces antes de encender. El frío empañó el parabrisas y mi reflejo se distorsionó en el vidrio. Ahí estaba yo, el pobre a los ojos de todos, y el hombre más libre del mundo a los míos. Conduje hacia su casa mientras las luces navideñas iluminaban las calles, y por primera vez en años no sentí tristeza, sentí propósito, porque sabía que esa noche el silencio iba a cambiar de dueño. El auto rugió con dificultad, como si también dudara de mi decisión. A cada frenada, un quejido metálico se mezclaba con los villancicos que llegaban desde las casas iluminadas a los costados del camino. Las calles estaban llenas de luces, de familias sonrientes, de aromas a pan dulce y vino. Yo avanzaba despacio con las manos firmes sobre el volante, recordando las navidades de cuando Francisco era niño, cuando corría por el pasillo con su pijama rojo y gritaba: «¡Papá! ¡Vino Papá Noel!». Entonces, el tiempo era sencillo. Nos bastaba con una cena humilde, un par de regalos envueltos en papel reciclado, y la risa de Clara, mi esposa, para sentir que teníamos todo. Hoy, ese mismo hijo esperaba que su padre llegara con ropa nueva para no avergonzarlo frente a los demás. Curioso cómo cambia el significado de la palabra Navidad cuando uno empieza a medirla por apariencias. La casa de Francisco quedaba al otro lado de la ciudad, en una zona de residencias con portones eléctricos y jardines perfectamente recortados. Nunca me había gustado ir allí. Siempre me hacía sentir como un intruso en un museo de porcelana. Cada vez que me acercaba, pensaba en el taller que tuve que vender para pagarle la universidad, en las noches sin dormir, en los días en que no comía para que él pudiera hacerlo. Llegué al portón a las 8 en punto. El guardia de seguridad me miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Nombre, por favor?» «Manuel Javier». «¿Motivo de la visita?» «Soy el padre de Francisco Javier». El hombre alzó las cejas, buscó en su lista, y tras una pausa incómoda, asintió. «Ah, sí. El señor Francisco mencionó que vendría, puede pasar». El énfasis en «mencionó» me arrancó una sonrisa amarga. Pasé lentamente con mi auto viejo entre los vehículos nuevos y relucientes. El mío parecía un recuerdo fuera de lugar en medio de tanto lujo. Al estacionar frente a la casa, lo primero que noté fue la luz. Todo brillaba. El jardín, las ventanas, la puerta. El olor a perfume caro se mezclaba con el del pavo recién horneado. Y allí estaba Lucía, esperándome en la entrada con su vestido rojo ajustado, su sonrisa de catálogo y esos ojos que no sabían disimular la incomodidad. «Señor Manuel», dijo con tono exageradamente amable. «Qué sorpresa verlo tan puntual». «Buenas noches, Lucía», respondí con una sonrisa leve. «Gracias por invitarme». «Oh, no fue idea mía», aclaró enseguida. «Fue Francisco quien insistió». «Lo imaginé», dije. Su sonrisa se tensó un poco. Me hizo pasar, y mientras cruzaba el umbral, sentí que dejaba atrás no solo la calle, sino también el poco respeto que me quedaba ante ellos. La casa era enorme, demasiado para una pareja sin hijos. Mármol, cuadros de artistas que ni conocían, luces cálidas que intentaban parecer elegantes, pero que a mí me parecían frías. En el centro del salón, una mesa enorme estaba ya preparada, vajilla de cristal, copas de vino, cubiertos alineados como si esperaran la inspección de un general. Y alrededor los invitados, la familia de Lucía,
Gente bien vestida, de sonrisas falsas y miradas rápidas. Cuando me vieron entrar, las conversaciones bajaron un tono. Una mujer murmuró algo al oído de su esposo, y él soltó una risa breve, contenida. Yo lo noté todo. Siempre lo noto todo. Francisco apareció desde la cocina, con un delantal caro, y esa sonrisa que uno usa para vender una imagen. «¡Papá!», exclamó, acercándose con los brazos abiertos. Me abrazó, pero sin tocarme realmente. El tipo de abrazo que solo existe para las fotos. «Qué gusto que vinieras». «No podía faltar, hijo», le dije. «Es Navidad». «Sí, claro», respondió, mirando de reojo mi abrigo gastado. «Aunque podrías haberme avisado para prestarte algo más elegante, ¿no?» «Estoy cómodo así», contesté. Él sonrió con incomodidad y cambió de tema. Durante los primeros minutos todos fingieron amabilidad. Lucía me ofreció vino, su padre me habló de política, su madre comentó lo acogedora que debía ser mi casa. Yo solo escuchaba, con la paciencia de quien observa una obra de teatro que ya se sabe de memoria. Nadie me preguntó cómo estaba, nadie mencionó a Clara. Nadie pareció notar que mis manos temblaban ligeramente por la artritis. Cuando nos sentamos a la mesa, Francisco tomó la palabra. «Quiero brindar por esta familia», dijo, «por el éxito, la salud y por el futuro». Todos alzaron sus copas. Yo también. Entonces Lucía soltó una risita y agregó, «Y por los que hacen lo que pueden, ¿verdad, suegro?». Las risas se expandieron como cuchillos. Francisco intentó disimular, pero se unió a la burla. «No se fijen en la ropa de mi padre», dijo en tono ligero. «No tiene dinero para vestirse bien». El silencio que siguió a las risas fue peor que el ruido. Yo miré a mi hijo, no con ira, sino con una tristeza que pesaba más que cualquier reproche. Él evitó mis ojos. Tomé un sorbo de vino. No dije nada, porque sabía que la venganza del silencio se sirve mejor en calma. Mientras todos seguían hablando, yo los observaba uno a uno. El suegro orgulloso, la nuera con su risa ensayada, el hijo que había olvidado el valor de las raíces, y en medio de ellos me vi reflejado en una copa de cristal, un viejo con ropa gastada, el rostro surcado de arrugas, pero con una mirada firme, una mirada que guardaba un secreto. Pensé en mi esposa, en cómo ella habría manejado la situación. Probablemente habría sonreído, habría calmado las aguas, pero yo no era ella. Yo era un hombre que ya no debía explicaciones a nadie, así que seguí comiendo despacio, saboreando cada bocado con una calma que desesperaba a los demás, porque, aunque ellos no lo sabían, cada segundo que pasaba me acercaba al momento que cambiaría la cena y sus vidas. Al terminar el postre, Francisco se levantó para servir café. Lucía recogía los platos con una sonrisa que no le alcanzaba a llegar a los ojos. Yo esperé. Tenía el corazón tranquilo. Afuera se escuchaban fuegos artificiales a lo lejos, y pensé, nada de lo que brilla afuera vale lo que estoy a punto de encender dentro de esta casa, porque cuando uno ha sido humillado con clase, también aprende a devolver la lección con elegancia, y la mía apenas estaba por comenzar. La mesa estaba llena de comida, pero el aire olía a soberbia. Pavo dorado, vino importado, risas ensayadas, y ese tipo de conversaciones que solo existen para que otros crean que uno es feliz. Yo me senté en el extremo, frente a Francisco, mientras las luces del candelabro caían sobre mi abrigo viejo. Podía sentir las miradas sobre mí como agujas invisibles. La familia de Lucía hablaba sin parar, viajes, autos, negocios. Yo apenas intervenía, solo sonreía cuando alguien decía algo gracioso. Mi plato estaba lleno, pero no tenía hambre. Había un nudo en mi garganta más difícil de tragar que cualquier comida. Lucía, con su copa de vino en la mano, me miró por encima del hombro. «¿Y cómo va todo, señor Manuel?», preguntó con esa voz dulce que esconde veneno. «Como siempre», respondí tranquilo. «Con salud, gracias a Dios». Ella rió con un gesto mínimo. «Ah, claro, eso es lo importante». Aunque miró a su madre buscando complicidad. «Hoy en día la salud cuesta dinero, ¿no?». Su madre sonrió sin disimulo. «Bueno, para eso están los hijos, querida, para cuidar de sus padres cuando ya no pueden solos». Francisco fingió toser incómodo. Yo lo observé, y por un momento creí ver algo de vergüenza en su mirada, pero se desvaneció en segundos. El vino le daba valentía. «Papá», dijo de pronto tratando de sonar casual, «¿sigues con ese coche viejo?». «Sí»,
respondí cortando un pedazo de carne. Todavía anda bien. Deberías cambiarlo, comentó el suegro. Un hombre de tu edad merece algo más cómodo. Lucía intervino con una sonrisa cortante. Bueno, si pudiera permitírselo, seguro ya lo habría hecho. Las risas llenaron la mesa. Yo no me moví, solo dejé el tenedor sobre el plato y los miré uno por uno. El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que todos bajaran la vista. El coche anda, repetí despacio, y mientras ande, no necesito otro. Francisco forzó una sonrisa. No te lo tomes mal, papá. Solo bromeamos. No me lo tomo mal, hijo. Solo escucho. Seguí comiendo. Las voces a mi alrededor se volvieron un ruido lejano. Me concentré en los pequeños detalles, el brillo de las copas, la textura del mantel, el reflejo del fuego sobre los cubiertos. A veces, cuando uno está a punto de perder la paciencia, necesita mirar algo bello para no romper nada. Recordé cuando él era pequeño, y me pedía que lo llevara a la feria. Yo no tenía dinero, así que fingía que el viejo auto era un avión. Él reía feliz gritando desde el asiento trasero, «¡Más rápido, papá, más rápido!», y yo aceleraba sintiéndome el hombre más rico del mundo. ¡Qué ironía! Hoy tenía millones, y mi hijo ya no recordaba cómo reír conmigo. El suegro, un hombre de corbata ajustada y voz arrogante, levantó su copa. «Brindemos», dijo, «por la familia, por los hijos que prosperan y hacen sentir orgullo a sus padres». Lucía aplaudió suavemente. Francisco sonrió, satisfecho. Yo levanté mi copa también. «Y por los padres», añadí, «que aún saben distinguir el orgullo del ego». El ambiente se congeló. Lucía dejó la copa sobre la mesa. «¡Qué frase tan profunda, señor Manuel!», dijo con una sonrisa falsa. «Usted siempre tan reflexivo». «Los años enseñan», respondí. «A veces con ternura, a veces con decepción». El resto de la cena fue una mezcla de silencios tensos y comentarios torpes. Yo no dije mucho más. No era necesario. Ya había visto lo que necesitaba ver. El dinero, la elegancia, los modales, todo se desmoronaba cuando el alma estaba vacía. Francisco evitaba mirarme directamente. Yo lo entendía. El hijo que un día me abrazaba con orgullo, ahora solo veía en mí un espejo que le recordaba lo que no quería ser, y sin embargo no podía odiarlo, porque un padre no odia, solo espera, y el que sabe esperar, también sabe cuándo dar el golpe justo. Después del postre, Lucía propuso jugar al amigo secreto. Sacaron papeles, intercambiaron regalos caros, perfumes, joyas. Cuando me tocó abrir el mío, encontré un pañuelo con mi nombre bordado. «Para que se vea más elegante, suegro», dijo Lucía entre risas. Lo doblé cuidadosamente y lo guardé en el bolsillo. «Gracias», dije. «Lo usaré el próximo año. Si sigue vivo», murmuró alguien al fondo. No supe quién, o tal vez sí, pero decidí callar. El silencio volvió, esta vez más espeso, más incómodo, y entonces entendí, no necesitaba humillarlos con palabras. Ellos solos se estaban mostrando tal como eran. Cuando la cena terminó, me levanté lentamente. Agradecí la invitación, les deseé felices fiestas y caminé hacia la puerta. Francisco me acompañó con una sonrisa tensa. «Papá, no te lo tomes mal, ¿sí? Ya sabes cómo es Lucía, a veces se le escapan cosas». «Lo sé, hijo, no te preocupes. ¿De verdad estás bien? Más de lo que imaginas», le respondí, con una calma que lo descolocó. Afuera, el aire frío me golpeó el rostro. Saqué las llaves del coche y miré hacia la casa una última vez. A través de la ventana vi cómo todos reían de nuevo, como si nada hubiera pasado, y entonces sonreí, porque lo que ellos no sabían era que, dentro de unas horas, esa misma casa sería testigo del silencio más incómodo de sus vidas. Encendí el motor, el auto tosió como siempre, y mientras avanzaba por la calle, con las luces de Navidad reflejándose en el parabrisas, pensé, a veces, los pobres solo son invisibles hasta que deciden hacerse notar. Esa noche dormí poco. El plan ya estaba completo. La cena había terminado, sí, pero la verdadera lección apenas iba a empezar. Esa noche, al llegar a casa, no encendí las luces. Me quedé un largo rato sentado frente a la puerta, con el abrigo todavía puesto, escuchando el eco lejano de las risas que aún resonaban en mi cabeza. Las risas de mi hijo, las risas de los extraños que él ahora llamaba familia. El silencio del lugar me envolvía como una manta fría. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared,
el mismo que Clara y yo compramos en nuestro primer aniversario. Cada golpe del segundero me recordaba que el tiempo no perdona, pero tampoco olvida. Encendí la lámpara del comedor. El polvo danzaba en el aire. Sobre la mesa aún estaba la taza del café que había dejado a medio tomar antes de salir. El café se había enfriado como tantas cosas en mi vida. Caminé hacia la repisa y tomé el retrato de Clara. Su sonrisa seguía igual, serena, dulce, como si aún me mirara con esa fe que todo lo curaba. Pasé los dedos por el marco. Tenías razón, amor, susurré. Hay heridas que no se ven, pero pesan más que cualquier golpe. Me senté en la silla y cerré los ojos. Vi su rostro aquella última Navidad juntos. Había cocinado su estofado favorito y esperábamos a Francisco, que nunca llegó. Llamó tarde diciendo que tenía compromisos. Ella sonrió igual, sirvió los platos y me dijo, «Tranquilo, él vendrá el próximo año». Pero el próximo año ya no estaba ella. Abrí la caja de tabaco donde guardaba el billete de lotería. El papel estaba algo arrugado, pero aún conservaba ese brillo especial casi irónico. Cuánto poder encerrado en un pedazo de papel, un poder que no quise usar, hasta esa noche. Lo observé bajo la luz cálida del comedor y sonreí, no con alegría, sino con resignación. El dinero no cambia a la gente, decía Clara, solo muestra quiénes son de verdad. Y tenía razón, mi hijo ya se había mostrado, y yo también lo haría. Me serví un whisky, uno barato, de los que aún guardaba por costumbre, y brindé en silencio frente a su retrato. Por ti, Clara, por los años que me enseñaron a perder sin perderme. Tomé un sorbo. El alcohol me ardió la garganta, pero también me encendió una idea. Fui hasta el dormitorio y abrí el armario. Dentro, colgado junto a mis viejas camisas, estaba el traje negro que usé en el funeral de Clara. Lo saqué, lo sacudí con cuidado y lo colgué frente a mí. No era nuevo, pero tenía algo que los trajes caros no tienen: historia. Decidí que lo usaría al día siguiente, no para un entierro, sino para una resurrección. En el suelo, debajo del armario, guardaba una caja de madera. Dentro estaban mis documentos, el contrato de compra del nuevo apartamento que había adquirido en secreto, y un sobre cerrado con el logo del banco. Lo abrí. Adentro, el comprobante de transferencia de mi cuenta a nombre de la Fundación Clara Javier, el nombre que había elegido para honrarla. Esa fundación ayudaría a ancianos abandonados. Mi hijo nunca lo supo, nunca lo imaginó, y pronto descubriría cuánto de su futuro dependía del viejo al que había despreciado. Esa noche casi no dormí. El sueño iba y venía como un visitante sin ganas de quedarse. A veces me levantaba, caminaba por la casa, tocaba los muebles, los cuadros, las paredes. Cada rincón guardaba un pedazo de mi vida. La grieta en la pared del pasillo, el sillón donde Clara leía, el reloj detenido en la hora en que ella partió. En uno de esos paseos, abrí el cajón donde guardaba las cartas que ella me escribía cuando éramos jóvenes. Tomé una al azar. El papel estaba amarillento, pero la tinta aún firme. Si alguna vez sientes que el mundo te da la espalda, no busques justicia en los demás. Encuéntrala en ti. Sonreí. Clara siempre tenía las palabras exactas, incluso después de muerta. Me senté otra vez en la mesa, tomé papel y pluma y empecé a escribir. Las palabras salían lentas, firmes, cargadas de verdad. Era una carta, no de disculpa, sino de legado. Le hablé de los años que pasamos juntos, de los sacrificios, del amor que dimos sin pedir nada a cambio. Le conté cómo nuestro hijo se había perdido entre los aplausos de los extraños, cómo había olvidado el valor de mirar hacia atrás. Y al final, añadí una frase que escribí sin temblar: el verdadero pobre no es quien carece de dinero, sino quien no sabe agradecer. La doblé y la guardé en un sobre, junto a otro documento, una copia del título de propiedad del nuevo apartamento. Ese sobre tenía nombre y destino: Francisco Javier. Cuando el amanecer llegó, el cielo tenía un tono rosado, casi irreal. Me vestí despacio, con el mismo cuidado con que se visten los hombres que saben que algo importante va a ocurrir. Acomodé el traje negro, me até los zapatos y peiné mi cabello canoso frente al espejo. El reflejo que me devolvía la mirada no era el de un anciano vencido, sino el de alguien que finalmente había recuperado su voz. Tomé el sobre, guardé la carta y salí al balcón. El aire fresco me acarició el rostro. En la calle, los primeros rayos del sol iluminaban mi viejo coche. Sonreí.
Esa sería su última misión. Manejé hasta el banco. Entregué los documentos necesarios para formalizar la donación. Cuando el gerente me dio la mano, me miró con respeto. No mucha gente hace algo así, me dijo. No mucha gente tiene la oportunidad de hacerlo en paz, le respondí. Salí del banco sintiendo una ligereza que no experimentaba desde hacía décadas. Ya no tenía miedo, ya no tenía nada que perder, solo una última escena que representar, y la función sería esa misma noche. Mientras conducía de regreso, con el sobre en el asiento del pasajero, pensé en las palabras de Clara. Encuentra la justicia en ti. Sí, amor, la había encontrado, y esta vez el silencio iba a gritar tan fuerte que nadie podría fingir no escucharlo. La mañana siguiente amaneció tibia, con un sol débil que apenas tocaba los techos. El aire olía a restos de pólvora y a pan recién hecho. Las calles todavía tenían el eco de la noche anterior. Música lejana, risas que ya se habían apagado, y esa sensación extraña que queda después de una fiesta donde todos fingieron ser felices. Me vestí con calma, el traje negro planchado desde la noche anterior, la camisa blanca impecable y los zapatos antiguos, lustrados con paciencia. No necesitaba más adornos. El verdadero lujo está en la tranquilidad con la que uno camina hacia lo inevitable. Antes de salir, me detuve frente al retrato de Clara. Hoy va a ser un buen día, le dije en voz baja, no por lo que voy a decir, sino por lo que van a entender sin que lo diga. Tomé el sobre de la mesa. Dentro estaban la carta y el documento con su nombre. Mi última enseñanza, envuelta en silencio. El camino hacia la casa de Francisco me pareció más corto que la noche anterior. Quizás porque cuando uno lleva el alma decidida, el tiempo deja de pesar. El auto viejo avanzaba lento pero firme, como si también supiera que estaba cumpliendo su destino. Al llegar, el guardia me reconoció. ¿De nuevo por aquí, don Manuel?, preguntó con tono amable. Sí, hijo. Ayer me olvidé de dejar un regalo, le respondí. El hombre sonrió, abrió el portón y me dejó pasar. A medida que me acercaba a la casa, podía ver los adornos de Navidad aún encendidos, las guirnaldas brillando al sol, los restos de copas vacías en la terraza. Todo tenía un aire de resaca emocional, como si esa familia hubiera gastado toda su felicidad en fingirla. Golpeé la puerta. Lucía fue quien abrió. Llevaba una bata de seda y ojeras marcadas. «Oh, señor Manuel», dijo con voz cansada. «No lo esperábamos». «Lo sé. Solo vine a dejar algo. Francisco todavía duerme. Despiértalo». «Esto es para él». Lucía me observó con cierto fastidio, pero asintió. Mientras entraba, noté el desorden del salón. Botellas vacías, restos de comida, adornos caídos. La perfección de la noche anterior había desaparecido. La realidad, como siempre, se asomaba al día siguiente. Pocos minutos después, Francisco bajó las escaleras. Tenía el rostro hinchado y la voz ronca. «Papá, ¿qué haces aquí tan temprano?» «Vine a dejarte algo». Le extendí el sobre. «Considéralo mi regalo de Navidad». Él lo tomó con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «¿Qué es esto?» «Léelo». Mientras rompía el sello, me senté en el sillón del rincón. Lucía se cruzó de brazos, observando desde la puerta. Francisco desplegó la hoja y empezó a leer. Su expresión cambió con cada línea. Primero incredulidad, luego sorpresa, luego algo parecido a culpa. Cuando terminó, el silencio llenó la sala. Solo se escuchaba el leve zumbido del refrigerador. «¿Esto es una broma?», preguntó al fin. «No. ¿Me estás diciendo que ganaste la lotería?» «Hace un año, sí. Y nunca me dijiste nada. No era necesario. No era necesario. Yo soy tu hijo. Precisamente por eso». Lucía se adelantó, arrebatándole el documento de las manos. «¿Y esto?», dijo, mirando el título del nuevo apartamento. «¿También es una broma?» «No, es real». «¿Y por qué no pusiste su nombre?», preguntó ella, con un tono que traicionaba su verdadero interés. «Porque ese apartamento no es para él», respondí tranquilo. «Es para la Fundación Clara Javier». Francisco dejó caer la carta. «¿Una fundación?». «Sí. Ayudará a ancianos que no tienen casa, ni hijos que los visiten en Navidad». «¿Me estás castigando?». «No, hijo. Estoy enseñándote algo». Se llevó las manos al rostro. Lucía no dijo nada, pero su mirada era puro fuego. «¿Y de qué se trata la carta?», preguntó ella con desdén. «De la historia de tu esposo», le respondí. «De cómo un hijo puede olvidar que el hombre que más amó fue el que menos necesitó demostrarlo».
Francisco se levantó temblando. Papá, yo no sabía. Sí sabías, hijo, lo interrumpí. Solo elegiste no mirar. Y ese fue tu error más caro. Me puse de pie y caminé hacia la puerta. Antes de irme, dejé mis llaves sobre la mesa. No las necesito más, dije. ¿A dónde vas?, preguntó Francisco con voz quebrada. A vivir. Algo que olvidé hacer cuando te entregué todo lo que tenía. Me detuve un segundo antes de salir. Hay una última cosa. Cuando mi chofer llegue esta tarde, dile que lo espere en la entrada. No quiero que se confunda con las direcciones. Francisco me miró confundido. Lucía frunció el ceño. ¿Tu chofer?, preguntó incrédula. Sí, dije, con una media sonrisa. Tiene las llaves de mi nuevo apartamento. El silencio fue tan profundo que se podía escuchar el latido de sus respiraciones. Lucía palideció. Francisco bajó la cabeza, y por primera vez en muchos años no tuvo palabras. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora, y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Salí de la casa sin mirar atrás. El viento de la mañana era fresco, limpio, casi nuevo. Abrí la puerta del coche, pero no me subí de inmediato. Me quedé mirando el cielo, agradeciendo en silencio. No por el dinero, sino por haber recuperado algo que vale mucho más: mi dignidad. Mientras encendía el motor, vi por el espejo retrovisor cómo Francisco se asomaba a la puerta, todavía con el sobre en la mano. Lucía seguía detrás, inmóvil, como una estatua, y por primera vez supe que habían comprendido, no con palabras, sino con vergüenza, el tipo de vergüenza que no se olvida. Arranqué. El coche, fiel como siempre, rugió una última vez, y mientras avanzaba por la calle, pensé en Clara, en cómo habría sonreído si me hubiera visto así, tranquilo, libre, sin rencor, porque hay victorias que no necesitan aplausos, solo silencio, un silencio que grita justicia. El camino hacia mi nuevo apartamento fue largo, pero tranquilo. El aire de la mañana tenía ese aroma a tierra húmeda que siempre me recordó los días en que Clara y yo caminábamos bajo la lluvia sin paraguas, riéndonos como dos niños que no sabían de preocupaciones. El chofer, un hombre joven y educado, no hablaba mucho, lo cual agradecí. A veces, el silencio es el mejor compañero para quien ha pasado demasiado tiempo escuchando mentiras. Cuando llegamos, el portero del edificio me recibió con respeto. Bienvenido, señor Javier. Todo está preparado tal como pidió. Gracias, hijo. Entré al ascensor con el sobre aún en la mano. El billete de lotería seguía dentro, aunque ya no tenía razón de ser. Era un símbolo, una pieza de una historia que había terminado de escribirse anoche. El ascensor se detuvo en el piso más alto. La puerta se abrió y allí estaba, mi nuevo hogar, amplio, luminoso, con una vista que dejaba ver toda la ciudad. El sol entraba a raudales por las ventanas, bañando las paredes de un tono dorado. No había lujo exagerado, solo elegancia sencilla y silencio. Un silencio limpio, diferente al que me pesaba antes. Dejé las llaves sobre la mesa, me quité el saco y caminé hasta el balcón. Desde allí, las calles parecían pequeñas, lejanas. Pensé en Francisco. Me pregunté si en ese momento estaría todavía mirando el sobre o si ya habría decidido romperlo todo, como hizo con nuestra relación. No lo odiaba, ni siquiera sentía rencor, solo tristeza, porque entendí que, a veces, los hijos se pierden no porque no los hayas amado, sino porque amaron demasiado al reflejo de lo que querían ser. El timbre sonó unas horas después. Era el gerente del banco, un hombre alto, de voz firme. Señor Javier, solo quería confirmar que la transferencia a la fundación fue procesada correctamente. Perfecto, respondí. ¿Y el apartamento? ¿Desea que actualicemos la titularidad para evitar cualquier reclamo futuro? Sí, ponga todo a nombre de la fundación. El hombre asintió sorprendido. Es un gesto admirable. Pocas personas harían algo así. No lo hago por admiración, joven. Lo hago porque quiero que alguien más tenga una Navidad en paz, aunque yo ya no la necesite. Firmé los papeles y lo despedí con una sonrisa. Cuando la puerta se cerró, me senté en el sofá y sentí algo que no había sentido en años. Ligereza. No por lo que había entregado, sino por lo que había soltado. El pasado, el peso del resentimiento, la carga de tener que demostrar algo a alguien. Todo eso se quedó atrás, junto con las luces falsas y las risas vacías. Pasé el resto del día desempacando lo poco que traje conmigo.
Unas cuantas fotos, algunos libros, la chaqueta de Clara y el viejo reloj de pared que aún marcaba las 12:20, la hora exacta en que ella exhaló su último suspiro. Lo colgué en la sala, justo frente a la ventana, no para medir el tiempo, sino para recordar que el amor verdadero nunca se detiene. Preparé café y lo serví en la misma taza que usaba en la casa vieja. El aroma llenó el lugar. Por un momento, sentí que Clara estaba allí, observándome con esa calma suya, con esa sonrisa que siempre parecía saberlo todo antes que yo. Lo hiciste bien, Manuel, imaginé que me decía. Lo hiciste sin rencor. Levanté la taza en un pequeño brindis. Por ti, amor, por los silencios que gritan más que las palabras. Cerca del mediodía mi teléfono sonó. Era un número conocido. Francisco. Dudé unos segundos antes de contestar. Papá. Su voz temblaba. Papá, por favor no cuelgues. No pensaba hacerlo, hijo. Papá, yo no sé qué decirte. Entonces no digas nada, respondí con suavidad. A veces, el silencio es la única forma de disculpa que vale la pena. Hubo un largo silencio al otro lado. Papá, quiero verte, dijo finalmente. No por el dinero, te lo juro. Lo sé, hijo, pero las palabras pesan menos cuando se dicen tarde. Por favor, no hoy, le respondí. Hoy no. Y colgué. No por orgullo, sino por amor. Porque a veces, el amor también consiste en enseñar que las segundas oportunidades hay que merecerlas. Esa noche, salí al balcón con una manta sobre los hombros. La ciudad brillaba con luces navideñas, pero desde arriba todo parecía un cuadro distante. Pensé en la cena, en las miradas, en la risa contenida de mi hijo cuando se burló de mí. Y luego pensé en el momento en que leyó mi carta, en cómo su rostro se desmoronó. Sonreí, no con venganza, sino con paz. Porque finalmente había entendido que la vida, en su ironía, siempre devuelve lo que uno da. Yo le di amor, él me dio silencio, pero ahora era mi silencio el que hablaba, y lo hacía más fuerte que nunca. Mientras el reloj marcaba las 10, escuché una notificación en el teléfono. Un mensaje. Era una foto, Francisco y Lucía, frente a un árbol de Navidad apagado, sin filtros, sin sonrisas, solo un mensaje breve. Perdóname, papá, no sabía cuánto te debía. No respondí. Apagué la pantalla y volví a mirar las luces de la ciudad, porque entendí que algunas disculpas no necesitan respuesta, solo tiempo. Y el tiempo, cuando se tiene paz, siempre acaba haciendo su trabajo. Me recosté en el sillón, con la mirada perdida en el cielo. El viento movía las cortinas suavemente, y por primera vez en muchos años no sentí frío, solo una profunda gratitud. Gratitud por haber aprendido que el silencio, cuando se usa con amor, puede enseñar más que 1000 palabras de arrepentimiento. Golpearon la puerta, justo cuando el reloj marcaba las 7 de la tarde. 3 golpes suaves, seguidos de un silencio largo, casi suplicante. Me quedé quieto con la taza de café entre las manos, sin moverme. A veces, uno no necesita mirar para saber quién está al otro lado. El peso del arrepentimiento tiene un sonido propio. El corazón me dio un vuelco, pero no de miedo. Era otra cosa, una mezcla de sorpresa, ternura y precaución. Me levanté despacio, sin prisa. El silencio de la casa me acompañaba, como si también esperara mi decisión. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Ahí estaba, Francisco, de pie, con el cabello despeinado, los ojos hinchados, y algo que no le había visto en años: humildad. Llevaba un abrigo oscuro y un sobre en la mano. Su respiración se veía en el aire frío del pasillo. No abrí, no todavía. Me quedé observándolo unos segundos más. Era mi hijo, sí, pero también era el hombre que me había negado frente a todos, el que se rió de mí sin saber que tenía enfrente al mismo padre que había vendido sus alianzas para pagarle la universidad. Golpeó otra vez, un poco más fuerte. Papá, soy yo. Su voz se quebró al pronunciar la última palabra. Papá. Hacía tanto tiempo que no la escuchaba dicha con verdad. No sé cuánto tiempo pasé ahí, mirando la puerta cerrada. Quizás un minuto, quizás toda una vida. Finalmente giré la manija. La puerta se abrió lentamente, dejando entrar una ráfaga de aire fresco y el rostro cansado de mi hijo. «Hola, papá», dijo, bajando la mirada. «Hola, Francisco». Se quedó parado en el umbral, sin atreverse a entrar. Lo miré con calma. Tenía los ojos rojos y su voz temblaba como si llevara días ensayando esa visita. «¿Puedo pasar?», preguntó. «Claro»,
respondí, haciéndome a un lado. Entró despacio, como quien pisa terreno sagrado. Miró alrededor, observando la sala, los cuadros, la vista desde el balcón. «Es bonito aquí», dijo. «Sí, lo es. Nunca te imaginé viviendo así». «Tampoco yo», respondí. «Pero la vida siempre sorprende, ¿no crees?». Sonrió apenas. Luego bajó la mirada. «Papá, vine porque necesitaba verte». Nos sentamos frente a frente, con la mesa de por medio. Entre nosotros, el sobre que traía en la mano. Lo colocó con cuidado. «Esto es para ti», dijo. «¿Qué es?» «Una carta. La escribí anoche. No la abrí, solo la miré». El papel estaba ligeramente arrugado, como si hubiera sido doblado y desdoblado 1000 veces. El silencio se alargó. Francisco jugueteaba con los dedos, nervioso. «Papá, lo de anoche fue imperdonable». «Sí», dije, «lo fue. No sé qué me pasó». «Yo sí lo sé. Te pasó la soberbia». Alzó la vista, sorprendido. Pero no lo dije con dureza, sino con tristeza. «Te acostumbraste a un mundo donde lo que vales se mide por lo que tienes. Y ese mundo te mintió, hijo. Te hizo creer que yo era menos porque ya había dado todo lo que tenía». Francisco respiró hondo. «Yo no merezco que me escuches. Y sin embargo, lo estoy haciendo». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Cuando el chofer vino por ti, Lucía me preguntó si de verdad eras millonario. Le dije que no sabía, pero cuando abrí esa carta...». Se detuvo tragando saliva. «Me di cuenta de que el dinero nunca fue lo importante. Lo importante eras tú, papá, y te perdí por no saber mirarte». Sus palabras me atravesaron el pecho, no por lo que decía, sino por cómo lo decía, sin artificios, sin defensas, con la voz rota de un niño que finalmente entiende. Levanté la carta y la sostuve en mis manos. «¿Puedo leerla después?», pregunté. Él asintió. «Claro». «¿Y Lucía?», pregunté con calma. «Se fue a casa de sus padres. Dijo que necesitaba tiempo para pensar». «Entiendo». «No la detuve», agregó. «Por primera vez entendí que hay cosas que no se retienen a la fuerza». Asentí en silencio. No quise decirle que eso mismo había aprendido yo con él. A veces dejar ir también es amar. Nos quedamos un rato así, sin hablar. El reloj marcaba los segundos con un ritmo sereno, como si acompañara la conversación. De pronto, Francisco se levantó y caminó hacia la ventana. Miró la ciudad iluminada por las luces de la tarde. «Papá, ¿cómo hiciste para no odiarme?», preguntó sin girarse. Sonreí, porque el odio es caro, hijo, y yo ya pagué todos mis precios. Él se volvió hacia mí con los ojos empañados. «¿Puedo venir a verte otra vez?». «Cuando quieras», le dije. «¿De verdad?». «Sí, pero no para pedirme perdón. Eso ya lo hiciste al venir. Ven cuando quieras hablar o quedarte callado. Ambas cosas me bastan». Nos abrazamos. Fue un abrazo real, de esos que pesan. No había música, ni testigos, ni apariencias. Solo el sonido del corazón de un padre y el temblor del alma de un hijo. Lo sentí llorar en mi hombro. Y yo, que creí que ya no tenía lágrimas, sentí las mías brotar. «Te quiero, papá», susurró. «Y yo a ti, hijo. Siempre te he querido. Solo estaba esperando que recordaras cómo se dice». Lo acompañé hasta la puerta. Antes de irse se giró. «Papá, ¿vas a volver a casa alguna vez?». «No, Francisco, mi casa ya no está allá». «¿Entonces aquí es donde vivirás ahora?». «Aquí, o donde me lleve la calma». Asintió, comprendiendo. Nos despedimos con un apretón de manos que valía más que 1000 promesas. Y cuando la puerta se cerró, el silencio volvió. Pero esta vez ya no dolía. Era un silencio nuevo, un silencio lleno de paz, de perdón y de esa certeza que solo llega cuando uno deja de mirar atrás. Esa noche me senté en el balcón, con la carta de mi hijo sobre las piernas. No la abrí, no todavía. Quise dejarla cerrada un poco más, como un tesoro que debía abrirse en el momento justo, quizás mañana, o cuando el corazón lo pidiera. Miré las luces de la ciudad, y por primera vez, en mucho tiempo, supe que no estaba solo. Esperé hasta que el amanecer comenzó a pintar el cielo de tonos rosados. La ciudad aún dormía, y el silencio era tan perfecto que podía escuchar mi propia respiración. Tenía la carta sobre la mesa, intacta. El sobre aún guardaba el olor del perfume de mi hijo, mezclado con el leve aroma a papel nuevo. No sé por qué esperé tanto para abrirla. Quizás porque sabía que, una vez lo hiciera, algo dentro de mí cambiaría para siempre.
Tomé un sorbo de café, respiré hondo, y con manos temblorosas rompí el sello. El papel se desplegó lentamente, revelando una letra que reconocí al instante. Era la misma caligrafía que vi miles de veces en los dibujos que Francisco me hacía de niño, cuando firmaba con letras torcidas y un corazón al lado de la palabra papá. Comencé a leer. Papá, no sé por dónde empezar. Anoche no dormí. No podía. Tenía la mente llena de tus palabras, de tu voz calmada, de tu silencio que pesaba más que cualquier grito. Me quedé pensando en todo lo que te dije, en todo lo que no te dije, y en lo que hiciste por mí, sin que yo lo notara. Cuando era niño, creía que los padres eran como los árboles. Estaban ahí firmes, dándolo todo sin pedir nada. Nunca imaginé que un día yo sería el hacha que los haría caer. Anoche, después de que te fuiste, me senté frente a la mesa vacía. Lucía me preguntó si lo que contaste era cierto. Le respondí que sí, y que por primera vez en mi vida sentía vergüenza, no por ser pobre, sino por haber sido rico en lo que no vale. Orgullo, soberbia y egoísmo. Lloré, papá, no por el dinero, sino porque entendí que te fallé cuando más me necesitabas, y me duele pensar que fuiste capaz de perdonarme sin que yo lo pidiera. Cuando abrí el sobre y vi la carta que escribiste, comprendí que nunca dejaste de ser mi padre. El hombre que me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que se guarda, sino en lo que se da. Y tú lo diste todo, tu tiempo, tus fuerzas, tus sueños, incluso tus silencios. No sé si merezco tu perdón, pero quiero que sepas algo. No hay día que pase sin que piense en ti y en mamá. Sé que la defraudé a ella también, aunque ya no esté aquí, pero voy a hacer algo para honrar su nombre y el tuyo. He decidido donar parte de mis ingresos a la fundación que creaste. Quiero que me permitas ayudarte, no con dinero sino con trabajo. Quiero aprender de ti, no como empresario, sino como ser humano. Y si alguna vez dudas de si me arrepentí, recuerda esto. El hijo que te negó en público fue el mismo que ahora se arrodilla en silencio para darte gracias. Te amo, papá, y lo digo sin miedo, sin vergüenza, sin orgullo. Gracias por enseñarme que la dignidad no se compra. Gracias por no rendirte conmigo. Tu hijo, Francisco. Terminé de leer y dejé caer la carta sobre la mesa. Las lágrimas me nublaron la vista. Hacía años que no lloraba así. No era tristeza, tampoco alegría. Era una mezcla extraña de alivio, nostalgia y redención. Me quedé mirando las palabras, repasándolas una y otra vez, como si quisiera grabarlas en el alma para siempre. Cada frase me devolvía un recuerdo, su risa de niño, sus primeros pasos, las noches en que lo cargaba dormido hasta su cama. El mismo niño que un día me dijo, «Papá, cuando sea grande te voy a comprar una casa enorme», y de alguna forma había cumplido su promesa. Solo que el verdadero hogar no era de ladrillos, sino de perdón. Salí al balcón con la carta en la mano. El sol ya se alzaba sobre los edificios, bañando el cielo con un resplandor dorado. El viento movía suavemente las cortinas, y por un momento sentí la presencia de Clara. Su voz, cálida, amorosa, parecía susurrar en mi oído. Te dije que él volvería. Asentí sonriendo. Sí, amor. Pero esta vez volvió distinto. Volvió hombre. Doblé la carta con cuidado y la guardé en la misma caja de tabaco donde, meses atrás, había escondido el billete de lotería. Esa caja había contenido 2 fortunas, una de papel y otra de alma. El teléfono sonó. Era un mensaje de Francisco. «¿Puedo pasar mañana, papá? Quiero que conozcas algo». Respondí con una sola palabra. «Ven». Cerré el teléfono y me quedé mirando el horizonte. Por primera vez en años, el futuro no me asustaba. Ya no me preocupaba lo que la gente pensara, ni lo que el pasado había robado. Tenía algo más valioso que todo eso. La paz de haber sanado sin odio. Esa tarde fui al despacho de la fundación. Las obras para el hogar de ancianos estaban por comenzar. El arquitecto me mostró los planos, amplios dormitorios, un jardín con bancos y una pequeña capilla. «¿Cómo piensa llamarla, don Manuel?», preguntó. «Casa Clara», respondí. El hombre sonrió. «Hermoso nombre». Y lo era, porque cada ladrillo, cada pared, sería testigo de la historia de una mujer que amó sin medida, de un hombre que aprendió a perdonar en silencio, y de un hijo que finalmente comprendió el valor de un padre. Esa noche, antes de dormir, volví a leer una parte de la carta. «Gracias por no rendirte conmigo». Apagué la luz. El silencio me envolvió,
Pero ya no era vacío. Era el sonido de un corazón que, después de tanto tiempo, por fin había aprendido a descansar. No dormí mucho aquella noche. Leí la carta de Francisco 2 veces más, antes de que el amanecer se filtrara por las cortinas. El silencio del apartamento era distinto ahora. Ya no me pesaba. Era un silencio vivo, lleno de paz, de esperanza. Había algo reconfortante en saber que por fin las heridas habían empezado a cerrarse. Preparé café temprano, como siempre. La costumbre no se pierde ni con los millones ni con los años. Mientras el aroma llenaba la sala, miré el reloj colgado frente a la ventana. Marcaba las 8. Pensé en Clara. Ella siempre decía que el perdón no se pide, se demuestra. Y esa mañana intuía que algo importante estaba por pasar. Golpearon la puerta justo a las 9 en punto. No me sobresalté. Ya sabía quién era. Abrí despacio. Y allí estaba Francisco, pero esta vez no venía solo. A su lado, una camioneta blanca con el logo de la fundación recién impreso. Casa Clara. «Buenos días, papá», dijo con una sonrisa sincera. «Buenos días, hijo. ¿Podemos pasar?» «Claro». Entró con paso firme, aunque sus ojos delataban una mezcla de emoción y nervios. Traía en las manos una caja de madera y una carpeta. Detrás de él, un hombre joven descargaba algo del vehículo. «Te traje algo», dijo Francisco. «Ya me diste demasiado con tu carta», respondí. «No, papá. Esto es diferente». Colocó la caja sobre la mesa y la abrió con cuidado. Dentro, envuelto en papel blanco, había un marco grande. Lo retiró con delicadeza y lo apoyó contra la pared. Me acerqué. Era una fotografía ampliada. Clara, sonriendo en el jardín de nuestra casa antigua, con un ramo de lavandas en las manos. La imagen estaba restaurada, perfecta, como si el tiempo la hubiera perdonado también. «La encontré en un álbum viejo», dijo él, con la voz quebrada. «La mandé restaurar. Pensé que debería estar en el hall de la fundación. Ella», hizo una pausa, «ella merece recibir a cada persona que llegue allí». No pude hablar. El corazón se me encogió en el pecho. Toqué el cristal con los dedos y sentí como si Clara estuviera ahí, mirándonos, sonriendo. «Gracias, hijo», murmuré. «No, papá, gracias a ti». El joven del camión se acercó y nos entregó una carpeta. «Los papeles de la inauguración, don Manuel», dijo. «La apertura oficial será el próximo domingo». Francisco me miró. «Quiero que vengas conmigo, papá». «¿Y Lucía?», pregunté sin reproche. «Vendrá también. Anoche hablamos. Le conté todo». «¿Y qué dijo?». «Que necesitábamos empezar de nuevo». «Eso no es fácil, hijo». «No», respondió, sonriendo con humildad, «pero tampoco imposible». Nos quedamos un momento en silencio. Las palabras sobran cuando el alma entiende. Salimos al balcón. Desde allí se veía toda la ciudad, los techos, las calles, el horizonte. Francisco apoyó los brazos sobre la baranda. «¿Sabes qué recordé anoche, papá?» «¿Qué cosa?» «Cuando era niño y te prometí que algún día te compraría una casa enorme». Sonreí. «Sí, lo recuerdo». «Bueno», me miró con ternura, «no pude comprártela antes, pero ayudé a construir una. Y es mucho más grande de lo que imaginaba». «¿Casa Clara?» «Sí, nuestra casa, la tuya, la de mamá, y la de todos los que la necesiten». Sentí un nudo en la garganta. Clara habría estado orgullosa, de él, de nosotros. De ese instante en el que el amor y el perdón se encontraron sin pedir permiso. «Papá», dijo de pronto, «quiero pedirte algo. Dime, quiero que seas tú quien inaugure la fundación». «¿Yo?» «Sí. ¿Y qué quieres que diga?» «Lo que te salga del corazón». Reí suavemente. «A mi edad, hijo, el corazón ya no improvisa, solo dice verdades». Él sonrió, y esa sonrisa, limpia, sincera, fue como volver a verlo con 10 años, corriendo descalzo por el patio. El mismo niño. El mismo corazón, solo que escondido durante demasiado tiempo. Pasamos la mañana conversando. Francisco me contó que había renunciado a su trabajo. «Voy a dedicarme a la fundación», dijo. «Ya hablé con los inversionistas. Quieren ayudar». «¿De verdad?» «Sí, pero no por caridad, sino por convicción». Le estreché la mano, orgulloso. «Tu madre estaría feliz». «Lo sé». Cuando se fue, me dejó la fotografía de Clara sobre la mesa. La miré durante un buen rato, con una sonrisa triste pero llena de gratitud. Acaricié el vidrio con cuidado y dije en voz baja: «¿Ves, amor? Te dije que él aprendería. Solo había que darle tiempo». Esa tarde, mientras el sol caía sobre la ciudad, bajé al garaje. El viejo coche azul seguía ahí.
el mismo que Francisco me criticaba por no cambiar. Pasé la mano por el capó, sintiendo el metal frío. El coche había envejecido conmigo, pero aún andaba. Como yo, decidí que no lo vendería. Lo llevaría el domingo a la inauguración. Quería llegar conduciendo el mismo auto con el que llevé a mi hijo a su primer día de escuela. Ese coche era mi historia, y las historias verdaderas no se esconden, se honran. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 10, me senté otra vez frente al retrato de Clara. El apartamento olía a café y lavanda, como en los viejos tiempos. ¿Sabes, amor?, le dije. Francisco volvió a casa, y esta vez volvió de verdad. Cerré los ojos y por un instante sentí su voz acariciando mi alma. Te dije que el amor no muere, solo espera. Sonreí, y en ese momento entendí que todo lo que había pasado, cada silencio, cada lágrima, cada humillación, había sido necesario para llegar hasta aquí, al punto exacto donde el perdón florece, donde un hijo cumple su promesa, y donde un viejo encuentra la paz que tanto buscó. El domingo amaneció con un cielo tan claro que parecía pintado. El sol caía suave sobre los techos, y el aire olía a tierra recién regada y a promesa. Mientras me vestía, recordé los días en que Clara preparaba mi camisa para ir al trabajo, planchada, perfumada con lavanda, con una nota doblada en el bolsillo que siempre decía lo mismo: hoy también será un buen día. Esa mañana, la frase se sentía más cierta que nunca. Tomé las llaves del viejo coche azul y bajé al garaje. El metal aún brillaba bajo la capa de polvo. Le di un golpecito al capó. Vamos, compañero, le dije. Hoy tenemos que llegar juntos. El motor rugió como si entendiera la importancia del momento. Salí despacio, sin prisa, disfrutando de cada esquina, de cada rostro que pasaba. La ciudad estaba viva, y por primera vez en años, yo también. Cuando llegué a la fundación ya había gente reunida en la entrada. El cartel en la fachada decía en letras doradas: Casa Clara, un hogar donde el tiempo se vuelve ternura. Sentí un nudo en la garganta. Francisco estaba allí de pie frente a los invitados, con traje claro y una mirada distinta, tranquila, humilde, llena de orgullo del bueno. Lucía lo acompañaba. Al verme llegar, corrió a abrirme la puerta del coche. Papá, dijo sonriendo, pensé que vendrías con chofer. Nadie maneja mi historia mejor que yo mismo, respondí. Francisco me abrazó, fuerte, largo, sin miedo al qué dirán. La gente aplaudió, y entre los aplausos juraría que escuché la risa de Clara en el viento. El patio estaba adornado con flores blancas y cintas doradas. Había ancianos sonrientes, niños jugando, y un grupo de voluntarios organizando bandejas con jugo y pan. Era un lugar vivo, lleno de luz, exactamente como la había imaginado. En el centro, una tarima con un micrófono esperaba. Francisco tomó la palabra primero. Gracias por venir, dijo. Este lugar no es solo una fundación, es un acto de amor, un homenaje a quienes nos enseñaron a ser, incluso cuando los olvidamos. Luego se giró hacia mí. Pero hay alguien aquí que debe hablar antes que yo, el hombre sin el cual nada de esto existiría. Papá, este es tu momento. Los aplausos volvieron. Caminé despacio hacia el micrófono. Mis manos temblaban un poco, pero mi voz, cuando salió, fue firme. Hace muchos años, comencé, una mujer me enseñó que la pobreza más dura no es la del bolsillo, sino la del corazón. Su nombre era Clara, y todo lo que ven hoy aquí lleva su alma. Ella creía que cada anciano debía tener una silla donde sentarse y una voz que lo escuchara. Por eso, esta casa no es un edificio, es un abrazo. Hice una pausa. Los presentes guardaron silencio. Pude ver a Francisco y Lucía tomados de la mano, emocionados. He aprendido que el amor no se mide por lo que das, sino por lo que dejas en los demás. Yo tardé toda una vida en entenderlo, pero llegué a tiempo. Y si algo quiero enseñarles hoy, es que nunca es tarde para reconciliarse con quienes amamos. Bajé la mirada un segundo, respiré hondo y continué. No hay mayor fortuna que mirar atrás y saber que el perdón fue más fuerte que el orgullo, que un hijo que se aleja puede volver, y que un padre, incluso herido, puede seguir amando sin rencor. El viento movía las cintas doradas. El sol golpeaba el cartel de la entrada, haciendo brillar el nombre de Clara como si fuera una bendición. Cerré los ojos un instante. Ella está aquí, dije en voz baja. Lo sé. Y en mi corazón sentí que me respondía. Lo hiciste bien. Los aplausos estallaron. Algunos ancianos lloraban,
Francisco se acercó y me abrazó frente a todos. Lucía también, y por primera vez, entendí que aquella familia rota ya no lo estaba. Después de la ceremonia, caminamos juntos por los pasillos del nuevo hogar. En cada habitación había flores frescas y fotos de parejas mayores sonriendo. En una pared, un mural mostraba una frase escrita con letras grandes. El amor que das regresa cuando menos lo esperas. Francisco me tomó del brazo. Papá, quiero mostrarte algo. Me llevó hasta una pequeña capilla dentro del jardín. Sobre el altar, una placa de bronce decía, en memoria de Clara y Manuel Javier, por enseñar que amar también es perdonar. Me quedé sin aire. Hijo, esto lo mandé a hacer hace semanas, confesó, aunque no sabía si vendrías. Las lágrimas me nublaron la vista. Apoyé la mano sobre su hombro. Gracias, hijo. No, gracias a ti, papá, por no cerrarme la puerta. Antes de irme, regresé al frente del edificio. El viejo coche azul me esperaba bajo un árbol. Apoyado en el capó, lo miré y sonreí. A mi lado, Francisco encendió una vela y la dejó en una pequeña fuente. Por mamá, dijo. Y por nosotros, añadí. Nos quedamos ahí, en silencio. No hacía falta más. El pasado había sido enterrado. El futuro, por fin, tenía raíces limpias. Cuando el sol comenzó a ponerse, el cielo se tiñó de naranja y dorado. El viento soplaba suave y las cintas de la entrada ondeaban como alas. Cerré los ojos y por un instante creí sentir una mano cálida tomar la mía, la de Clara. Te lo dije, amor, susurré. El amor verdadero nunca se pierde, solo espera el momento justo para volver a casa. El invierno llegó sin estridencias, como un visitante viejo que se sienta a conversar en silencio. El aire traía ese olor a madera húmeda y café recién hecho que me recordaba a Clara cada mañana. Ya no me pesaban los días, ni los años. Había algo distinto en el tiempo. Se había vuelto amable. Desde que inauguramos la fundación, mi rutina cambió. Despertaba temprano, abría las cortinas del apartamento y dejaba que el sol helado del amanecer llenara las habitaciones. Después, tomaba el auto, sí, el viejo coche azul, y conducía hasta Casa Clara. El camino era corto, pero para mí tenía el valor de una procesión. Al llegar siempre me recibían los mismos rostros, los ancianos que encontraban allí su refugio, los voluntarios jóvenes con sonrisas sinceras, y Francisco, que se movía entre todos con la calma de quien finalmente había aprendido el valor de servir. Una de las residentes, doña Amelia, me esperaba cada mañana con una taza de té caliente. Llegó el señor fundador, decía, levantando su taza, y todos aplaudían. Yo reía un poco avergonzado, pero también con el corazón lleno. Nunca imaginé que mi nombre volvería a pronunciarse con cariño. Los días en la fundación transcurrían lentos, pero plenos. Escuchaba historias de vida, reía con los más conversadores, y a veces simplemente caminaba por el jardín dejando que el viento me hablara en silencio. Cada banco, cada flor, cada muro tenía algo de Clara. De hecho, el rosal del patio central lo plantó Francisco con sus propias manos. Dijo que quería que floreciera justo al lado de la placa con su nombre, y así fue. El primer botón abrió un domingo al amanecer. Yo lo vi, y juraría que olía a lavanda. Francisco había cambiado. Ya no era el hombre que medía su valor por lo que tenía, sino por lo que daba. Vendió el coche de lujo y donó el dinero para construir un ala nueva. El refugio del tiempo, un espacio para ancianos sin familia. Lucía, por su parte, comenzó a trabajar en la cocina del lugar. Al principio lo hacía por compromiso, pero pronto la vi sonreír sinceramente mientras servía platos calientes a los residentes. Su mirada ya no era fría, ahora reflejaba algo que no había tenido antes, humildad. Una tarde, mientras revisábamos unos documentos, Francisco me miró y dijo, «Papá, ¿sabías que la gente aquí te llama el hombre que venció al silencio?» «Ah, sí», reí. «Pues el silencio no se vence, hijo, solo se aprende a escucharlo». Él sonrió, y por un momento vi en sus ojos al niño que solía dormirse en mis brazos. Las noches en el apartamento eran distintas ahora, ya no eran vacías. El retrato de Clara colgaba sobre la chimenea, y su sonrisa parecía acompañarme en cada respiración. A veces me sorprendía hablándole en voz alta. «¿Viste lo que hizo Francisco hoy?», le contaba. Llevó a los ancianos a ver el mar, y en mi mente escuchaba su respuesta imaginaria. Sabía que lo haría. «Es tu hijo.
Esa idea me daba paz, porque aunque ella no estaba, su presencia seguía guiando nuestras vidas, y eso me bastaba. Un día, mientras Francisco y yo caminábamos por el jardín de la fundación, se detuvo y me dijo algo que me dejó sin palabras. «Papá, quiero que te mudes aquí». «¿A casa Clara?», pregunté sorprendido. «Sí, hay un cuarto vacío junto al jardín. Quiero que estés cerca». «Pero yo no soy un residente, hijo». «No, pero eres el alma de este lugar». Lo miré con ternura. «Agradezco la invitación, hijo. Pero me gusta ir y venir. Me recuerda que sigo siendo libre». Él asintió. «Está bien, papá. Pero cuando llegue el día en que necesites quedarte, prometo que ese cuarto te esperará con flores nuevas». Le apreté el hombro. «Lo sé, Francisco, y saberlo ya es suficiente». Las semanas pasaron y el invierno se volvió más amable. Las tardes eran frías, sí, pero no solitarias. En la fundación, los ancianos cantaban villancicos y tejían bufandas para los nuevos residentes. Las risas llenaban los pasillos. Y cada vez que veía a alguien sonreír, sentía que Clara desde donde estuviera sonreía conmigo. Una tarde, mientras caía la primera nevada del año, Francisco me llevó una sorpresa. «Papá», dijo entrando con una caja, «tengo algo para ti». Dentro había un abrigo nuevo, grueso, color gris oscuro, para que no vuelvas a tener frío cuando vengas al jardín. «Gracias, hijo». «No es un regalo, papá», respondió con una sonrisa. «Es una promesa». «¿Promesa?» «Sí, de que, aunque pasen los inviernos, nunca volverás a estar solo». Esa noche, mientras la nieve caía lenta y silenciosa, me senté junto a la ventana con el abrigo puesto y una taza de té caliente. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, y en el cristal se reflejaban tres rostros: el mío, el de Clara en el retrato, y el de Francisco cuando se despidió al salir. Pensé en todo lo que habíamos vivido, en cómo una humillación pública terminó convirtiéndose en una lección de vida, en cómo un silencio lleno de dolor se transformó en paz, y comprendí algo que Clara siempre decía: el amor, cuando es verdadero, no se apaga con los años, solo cambia de forma para seguir abrigando. Miré la nieve caer, y por primera vez sentí que el invierno era cálido. Hoy amanecí temprano, el cielo estaba limpio, y el viento traía ese olor a tierra mojada que siempre me hace pensar en Clara. Hace un año exacto desde aquella cena de Navidad, desde aquella risa cruel, desde aquel silencio que me atravesó el alma, y desde el momento en que la vida me dio la oportunidad de convertir el dolor en algo más grande que yo mismo. El viejo coche azul sigue en el garaje, fiel como siempre. A veces lo miro y me parece escuchar las voces de mis recuerdos en su interior. La risa de Francisco cuando era niño, el canto desafinado de Clara en los viajes al campo, y mi propia voz diciéndoles que algún día todo estaría bien. Y aunque tardó, ese día llegó. Hoy la Fundación Casa Clara cumple su primer aniversario. Francisco y Lucía organizaron una celebración pequeña, íntima, con los residentes y los voluntarios. Yo no soy de discursos largos, pero hay cosas que uno no puede guardarse para siempre. Así que, antes de salir de casa, abrí mi cuaderno de notas, el mismo en el que anotaba mis pensamientos desde que Clara partió, y escribí una sola frase: el perdón no borra el pasado, pero lo convierte en semilla para un futuro más humano. Esa será mi última lección, la que dejaré a quienes escuchen mi voz. Cuando llegué a la fundación, Francisco ya estaba en la entrada, ayudando a acomodar sillas. Lucía servía chocolate caliente a los abuelos, y los niños del barrio cantaban villancicos bajo el árbol de Navidad. Era una escena sencilla, pero perfecta. Todo lo que alguna vez soñé sin atreverme a decirlo en voz alta. Francisco se acercó, con una sonrisa serena. «Papá, los residentes quieren que seas tú quien diga las palabras finales». «¿Otra vez al micrófono?», bromeé. «Sí», rió, pero esta vez sin lágrimas. Subí a la tarima, despacio. El frío me mordía los dedos, pero el corazón me ardía de emoción. Miré a todos esos rostros, ancianos, jóvenes, familias, y comencé a hablar, sin leer, dejando que la voz saliera del alma. «Hace muchos años», dije, «me dolió descubrir que la vida no siempre devuelve lo que uno da, que a veces los hijos no comprenden los sacrificios de sus padres, y que el amor, cuando no se cuida, se confunde con costumbre. Pero también aprendí», continué, «que el tiempo tiene una forma curiosa de arreglar las cosas.
Nos quita lo que creemos imprescindible para darnos lo que realmente importa, y lo que importa al final es esto, la oportunidad de seguir amando, aunque duela. Hice una pausa. Los ojos de Francisco se llenaron de lágrimas, pero esta vez no de vergüenza, sino de orgullo. Lucía lo tomó de la mano, y supe, sin necesidad de palabras, que la historia había cerrado su círculo. Esa noche, cuando todos se retiraron, me quedé solo en el jardín. El viento movía las ramas del limonero que plantamos en honor a Clara. Bajo la luz tenue, los frutos brillaban como pequeñas lunas. Me acerqué, toqué una de las ramas y sonreí. ¿Ves, amor?, susurré. Lo lograste. Tu casa sigue viva. Y nosotros también. El silencio de la noche no pesaba. Era un silencio limpio, como si el mundo respirara en paz por un momento. Recordé las palabras que Clara solía decir cuando todo parecía perdido. El amor no siempre grita. A veces, solo espera que lo escuchen. Y por fin, entendí. No hacía falta más. Ya lo había escuchado. De camino a casa, conduje despacio. Las calles estaban vacías y cubiertas de luces navideñas. Pasé frente a la iglesia donde me casé con Clara, frente al parque donde llevé a Francisco a andar en bicicleta por primera vez. Todo seguía igual, pero yo ya no era el mismo. Había dejado atrás la amargura, el orgullo, la herida. En su lugar solo quedaba gratitud. Cuando llegué al edificio, apagué el motor y me quedé sentado un momento, mirando el reflejo de las luces en el parabrisas. Pensé en cómo una vida entera puede girar por un solo acto, un perdón, una decisión, una cena de Navidad. Sonreí, y entendí que incluso cuando creemos haberlo perdido todo, la vida todavía guarda una sorpresa esperando pacientemente su turno. Ahora estoy aquí, escribiendo estas últimas líneas desde el escritorio donde Clara solía coser. El retrato de ella sigue frente a mí, con esa sonrisa que parece abrazarlo todo. Sobre la mesa hay una foto nueva. Francisco, Lucía y yo, de pie frente al letrero de Casa Clara, y detrás un grupo de ancianos riendo con esa felicidad pura que solo da sentirse visto. Cierro el cuaderno y respiro hondo. No necesito más palabras, solo una última. Gracias. Gracias a la vida por haberme dado otra oportunidad. Gracias a Clara por su amor eterno. Y gracias a mi hijo por aprender a ser el hombre que siempre soñé que sería. Apago la lámpara, pero la luz del corazón sigue encendida. Y mientras el silencio se acomoda de nuevo en la habitación, sé que no estoy solo. Nunca lo estuve. Esta fue mi historia. La historia de un hombre que perdió casi todo, pero que aprendió que la verdadera riqueza no está en lo que se guarda, sino en lo que se entrega. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta historia, y si alguna vez la vida también te dio una segunda oportunidad. Si te conmovió, suscríbete al canal, dale me gusta, y acompáñame en la próxima historia, donde una nueva voz, otra alma, te recordará que siempre hay luz, incluso en medio del silencio.